Muy buenas tardes, profesora, compañeros y compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre la demanda agregada. Le doy paso a mi compañera Ariana para que nos introduzca en el tema. Bueno, para entender mejor este tema, primero tenemos que saber qué es la demanda agregada. Pues la demanda agregada es el monto del gasto total de una economía en bienes y servicios. Un ejemplo de demanda agregada podría ser el conjunto de bienes y servicios que requieren los habitantes de una nación o país. En otras palabras, podemos decir que es el total de gastos realizados por diversas áreas. Esto con la finalidad de adquirir o promocionar sus productos. La demanda agregada es el gasto de los consumidores y las inversiones de los hogares, las empresas y el sector público. También se conoce con el acrónimo de AD. Entre otros conceptos, también se encuentra que es un agregado macroeconómico y está compuesto por la suma de las demandas individuales de los sujetos económicos. Ya. ¿Qué factores desplazan la demanda agregada? La demanda agregada es la suma de la cantidad de bienes y servicios que planean las compras, las familias, que es el consumo, las empresas, que vienen siendo las inversiones, el gobierno, que son los gastos públicos, y los extranjeros, que vienen siendo las exportaciones e importaciones. Descontando la parte de estas compras que se realizan a otros países, es decir, las importaciones, estos vendrían siendo los factores que influyen en la demanda agregada. Y acá está en la curva. Cuando la curva está hacia la derecha, significa que los precios son bajos, por lo tanto la demanda crece. Pero si los precios aumentan, la demanda disminuye y la curva se va hacia la izquierda. ¿De qué manera puede contribuir la política fiscal en la demanda agregada? Bueno, por ejemplo, la política fiscal expansiva o de estímulo a la economía, cuando hay crisis y la demanda agregada es insuficiente, esto supone que hay capacidad productiva sin utilizar y se genera. El gobierno puede estimular la demanda a través de aumentos del gasto público y bajadas de los impuestos. Aumentos del gasto público. A través de la inversión en obras públicas como carreteras, hospitales, etcétera, o incrementando las ayudas a las familias y empresas. En transferencias. Esto se traduce en un aumento de la demanda agregada que supone un incremento de la producción y el empleo. El efecto negativo que pudiera ocurrir es que al aumentar la demanda suban también los precios, aumenta la inflación, bajadas de los impuestos. Así aumenta la renta que las familias disponen para consumir y disminuyen los costes de las empresas. Los impuestos son costes, por lo tanto, las empresas tendrán más recursos para invertir, lo que supone un aumento de la demanda agregada que llevará a las empresas a incrementar la producción y por lo tanto el empleo. El efecto negativo, como en el caso anterior, puede ser un aumento de la inflación. Bueno, por otro lado, en el caso de política fiscal restrictiva o contractiva, cuando hay una inflación, el gobierno puede intervenir con el objetivo de controlar la demanda agregada y así provocar un descenso de los precios. Para ello, utilizará los mismos instrumentos que en la política expansiva, pero en sentido inverso. Por ejemplo, como lo mencionó mi compañera, en la política fiscal expansiva se aumenta el gasto público. En este caso, se va a disminuir el gasto público. Si el Estado gasta menos en inversiones públicas, transferencias comprando menos, contraerá la demanda. Por lo tanto, por lo tanto, los precios. El efecto negativo es que al disminuir la demanda puede también afectar la producción y el empleo. En el otro, por otro lado, en vez de bajar los impuestos, aquí se subirá los impuestos. Disminuye así la renta disponible de las familias, que reducirán el consumo. Y las empresas, al tener mayores costes, disminuirán las inversiones. La reducción de ambos supondrán una disminución de la demanda agregada y por lo tanto de los precios, pero esto puede afectar negativamente al empleo.